en los explosivos que no matan a nadie. Claro. Efectivamente, lo que está fuera de los trenes. Bueno, salvo Leganés. Bueno, y salvo Leganés, no sé. Sí, Pero en los que no matan a nadie, es decir, en la Cangú, ayúdame Luis. Sí, en la mochila de En Vallecas. la mochila de Vallecas, o sea, en las que no han matado. Y en el Skoda había también. Y en el Skoda, sí, bueno, en el no, Skoda en el había. Skoda Y luego en Leganés, que nadie sabe lo que pasó, pero Y luego en no Bocejón matan también. a nadie. Es más, y perdón, y ya te dejo, en esos restos de explosivos patrón, por decirlo de alguna forma, hay metralla. Y en los cadáveres de los vagones no hay metralla de carga, es decir, metralla de origen terrorista, hay metralla de lo que se desprende de los trenes. Perdona. Ya. Se dan la curiosidad de que en la Cangú apareció la goma de seco, era exactamente la composición igual que la muestra patrón que había aportado los TEDAS. Claro. En la mochila de Vallecas estaba la goma de seco contaminada por metanamina y resulta que la muestra patrón que aporta los TEDAS estaba contaminada por metanamina en la misma proporción, cosa que era imposible. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es más, en Leganés... Pues el sentido común, y perdona, yo no voy a lanzar ninguna hipótesis, porque esa es otra cosa que luego es verdad, lo de las trampas de las hipótesis, eso, el sentido común te lleva a pensar, bueno, pues una muestra patrón que está exactamente igual contaminada en un sitio que en otro, es que está repartida en los dos sitios, entre la muestra patrón y lo que pasa es que por hacernos un tipo de preguntas que el razonamiento lógico nos dice, el señor Sánchez Manzano nos metió una querella criminal. Bueno. Y se da el caso que el explosivo que aparece en Leganés lleva amoníaco, Luis, ¿qué es lo que lleva? No, llevaba un tipo de producto que solamente está en los explosivos que están para las demoliciones. Entonces, cualquier persona con un poco de lógica entiende que eso no puede ser cierto. Y entonces, desde el momento en que nos han medido siempre el foco en fuera de los trenes, porque estaba claro, y se ha visto ahora, que lo que explotó en los trenes nada tenía que ver con lo que había fuera, y hay un intento deliberado de ocultación, de tal manera, como has dicho antes, que de 90 toneladas de residuos en los trenes, los TEDAS consideran que fueran objetos y no pruebas. Llegan 23 muestras. Pero 23 muestras... lavadas con acetona... No, y de gramos. Sí, no, de Estamos gramos. hablando de un clavo oxidado, de polvo de un extintor, sí, de porción de tierra de... Hombre, vamos a ver. Pero lo que señala Francisco Reverte, pues... es que efectivamente ahí está donde empieza la mentira original. En cualquier... Sacarnos de los trenes. Sacarnos de los trenes. Claro. En cualquier tipo de crimen, lo que se hace es preservar el escenario del crimen y a partir de las pruebas que en él se encuentran, ir a por los culpables. Hasta las películas de serie B, vamos. Efectivamente. Y aquí lo que se hizo fue, lo primero, destruir los trenes. Y lo segundo, empezar a hacer aparecer pruebas fuera de los trenes, la mochila de Vallecas, la furgoneta Kangoo, el coche Skoda Fabia, el episodio curiosísimo de Leganés. Y a partir de eso que había fuera de los trenes nos dicen, aquí está, voilà, una trama islamista a la que responsabilizar del atentado. Y dices, oiga, un momento, vamos a ver, ¿ha llegado usted a la trama islamista a partir de lo que había en los trenes? Dicen, no, pero hemos encontrado explosivo en una comisaría. Bueno, oiga, estupendo, ¿ha encontrado usted explosivo en una comisaría? No, pero claro, ¿dónde están los análisis de los trenes? Y una tarjeta en un teléfono. Que no... Pero es que eso es lo que, Emilio, no puede pasar en un país civilizado. Y ahora, en el siglo XXI. Hay una serie de a lo hechos... que me refiero, perdona, es para formularte la pregunta, es que cómo es que no salta ningún resorte cuando se ve que la prueba, los trenes, las toneladas y toneladas que se reducen a un clavito, a polvo, cómo no salta algún resorte judicial que diga, oiga, no se puede destruir una prueba así, espere, esto se queda aquí y nos lo quedamos para ensayar todo, para ensayar el boquete que hay en el tren, si se parece al otro, todo. Bueno, la explicación a la destrucción de los trenes se da por un lado, a alguien que solicita la autorización al juez, en este caso el juez del Olmo, y el juez se la da. Entonces, claro, en ese sentido hay un hecho muy relevante, de que el propio Gómez de Bermúdez dudaba de la buena o correcta instrucción del caso
cuando ordena una serie de pruebas Sí, sí, sí. que en realidad debían haberse hecho en el periodo de instrucción. Es más, se calculó la posibilidad de que la pericia de explosivos se hiciera antes de comenzar el juicio, y una vez que se hubiera terminado la pericia, que se sabía que iba a ser larga, comenzar el juicio con los datos que los peritos aportaran a la vista del examen de los restos, de los pocos restos de los trenes de los que se disponía. Se tuvo que hacer durante el juicio porque iban a terminar los 4 años de prisión preventiva y que había la posibilidad de que algunos de los acusados tuvieran que estar liberados, de ponerlos en libertad antes de que el juicio terminara. Bien, ¿por qué el juez Gómez Bermúdez ordena esta pericia extraordinaria? Porque evidentemente es una censura implícita a la instrucción del juez del Olmo. Es decir, eso tendría que haberlo hecho el juez instructor, pero como el juez instructor no lo ha hecho. Y entonces lo hago yo. Evidentemente, Gómez Bermúdez sospecha que va a haber un enfrentamiento entre los peritos imparciales y los peritos oficiales. Y para eso establece las cámaras de grabación para poder luego disponer de los vídeos y de ahí sacar unas conclusiones que puedan ir más allá de lo que los propios peritos declaren en el juicio. Es decir, Gómez Bermúdez graba porque piensa que se va a fiar más de lo que resulte de los DVDs que no de lo que los peritos digan en el juicio, porque si ha de fiarse de lo que digan en el juicio no necesita para nada el hacer la grabación. ¿Y qué pasa? ¿Que de la llegaron aparición tarde los DVDs? ¿O y qué? entonces, no, lo que yo no entiendo, lo que no termino de comprender, por qué a un cierto momento Gómez Bermúdez cambia, deja de tener esas dudas y se ve o se deja dirigir por los peritos oficiales en contra de las evidencias que esos mismos peritos oficiales expresan en las grabaciones de la pericia. Pues esa duda que tú tienes, la tenemos todos, y Luis Fernando Quintero se la ha consultado, a ver cuál era su opinión. No digo a Gómez Bermúdez, porque Gómez Bermúdez ya sabéis todos que huye de nuestras cámaras, sobre todo si escucha la palabra mágica, la expresión mágica Caminito de Jerez. Se lo hemos preguntado a Casimiro García Vadillo y lo vamos a escuchar después de la publicidad. Yo no lo hago por hacer suspense, es que tengo que ir a la publicidad, ¿vale? Volvemos en un segundo. Debates en libertad con Javier Somano. Debates en libertad con Javier Somano. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Te decía Emilio que esa misma pregunta que nos has hecho tú, cuáles son las razones por las que cambia, porque a muchas personas les hizo llegar el juez Bermúdez su intención de que aquello fueran no luces y taquígrafos, sino es que es eso, un gran hermano prácticamente, pero el de Orwell, el que estaba las 24 horas del día metido en tu vida. Pues se lo hemos preguntado a Casimiro García Vadillo, al que agradecemos la atención y sobre todo que sigan publicando esas cosas. Se lo hemos preguntado y esto es lo que nos ha contestado. Antes de que Gómez Bermúdez se hiciera cargo de este caso, como ponente y como presidente de la sala, tuve la ocasión de hablar muchas veces con él, y he de decir que él conocía bastante bien el caso. Y yo creo que en una primera etapa hubo una voluntad genuina de descubrir la verdad, es decir, porque si no él nunca hubiera ordenado esta pericia, que en definitiva lo que significa esta pericia es cuestionar la instrucción del juez del Olmo. Yo creo que fue a medida que la vista oral se fue desarrollando, Bermúdez fue cambiando, y al final, ya muy al final de la vista oral, digamos ya con la redacción de la sentencia, ahí él se echa para atrás, y se echa para atrás en 3 asuntos fundamentales. Uno, que es el de los explosivos, porque él estaba convencido de que no se podía decir que había estallado gomado seco. Segundo, yo creo que él tenía decidido deducciones de testimonio para algunos altos cargos policiales, entre ellos Sánchez Manzano. Y tercero, deslindar lo que era tráfico de explosivos con el atentado. Es decir, no imputar